código deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biólogo, su revista de cada semana donde repasamos los sucesos de Cuba y el mundo más importantes, o al menos que nosotros consideramos que son los más importantes. Como siempre, aquí estamos Miguel Alejandro y Sender Escobar. Sender, bienvenido. Buenas, Miguel. Encantado de estar nuevamente de vuelta en este programa Podcast Biólogo. Agradecemos a todas aquellas personas que se han suscrito y a quienes no, por favor, los invitamos a suscribirse, a darle like, comentar y compartir, que nos ayuda mucho y nos mantiene muy entusiasmados en este proyecto que hemos iniciado de conjunto. Y bueno, y hacer la apreciación también que hoy venimos disfrazados de Clark Kent, porque bueno, Miguel al fin se consiguió espejuelos, lo cual pienso que tenga mejor agudeza a la hora de plantear sus argumentos, ya de por sí bastante inteligentes en este caso, pero es una buena noticia para todos los miembros de este equipo, que somos dos, como lo indica el nombre. Oye, pues para empezar, primero decirte que voy a empezar a escribir las presentaciones. Me acabo de dar cuenta que la hice mal. Tenía que mencionarte a ti primero y después a mí, pero bueno, ya se va a quedar así y no lo vamos a editar, y es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, la primera noticia que nos llamó la atención de la semana, vamos a arrancar como siempre con Cuba y después pasamos a temas internacionales, a los temas culturales, para quienes nos ven por primera vez más o menos se ajusten o tengan idea de la dinámica de este programa. Entonces, en Cuba esta semana, quizás de las cosas más importantes o que al menos más llamaron la atención a nivel de medios fue la, abro comillas, caída del dólar que ocurrió alrededor de 20, 30 pesos, quizás un poco más en algunos lugares. El dólar estaba por encima de los 300 pesos. En la mayoría de las provincias del país empezó a aparecer, por así decirlo, a menos de 300, lo cual se entiende como una caída del dólar. Y sobre esto, me gustaría que comentaras tú primero al respecto, que viste, que sabes, que crees. No, esto es lo que responde a la volatilidad que ya conocemos del mercado informal cubano, que tiene muchas razones. En este caso, tú que eres economista, lo conoces más a profundidad sobre este sentido. Como ya hemos sabido, esto funciona a modo, vamos a decirlo así, jocosamente, de cachumbambé, que ha ido subiendo y bajando a diferentes escalas a la medida que ha recorrido el tiempo, luego de haber alcanzado incluso un pico de casi 400 o 400 pesos al cambio informal, como ya conocemos, y ahora ha sufrido una bajada drástica, lo cual viene un poco en consonancia. No sé si recuerdas un artículo que se publicó en Cubanet de unas MIPYMES que hacían este tipo de rejuego de inducir, por así decirlo, el cambio informal para buscar una bajada, ellos captar dólares y luego lanzarlos al mercado para que subiera nuevamente el precio. La verdadera causa la desconozco, no sé si será nuevamente otro tipo de argucia inventada por el régimen a su favor, justo cuando ya anunciaron una dolarización parcial. Tal vez pudiera responder a esta dinámica de vamos a captar dólares del mercado informal, que es donde la realidad indica donde hay un mayor volumen de líquido transitando de mano en mano, y esto lo pudiera, a lo mejor pudiera responder a este fenómeno. Como ya sabemos, hago nuevamente la analogía del ternero que sale corriendo y ellos con un lazo atrás, para comprender más o menos este fenómeno que sucede en la realidad cubana. Sí, aquí con el tema de la caída. Primero, yo decía la comilla, no es porque no haya caído el dólar, es que las implicaciones son, digamos, especiales. En primer lugar, porque no es una caída del dólar, por así. Digo caída, insisto, entre comillas, justamente porque el peso cubano se ha fortalecido. Es decir, no es la clásica dinámica donde una moneda se fortalece respecto a la otra porque aumentó la producción nacional, porque aumentó el volumen de exportaciones, porque aumentaron las reservas, de divisas del país, porque ocurrió algún tipo de resultado positivo en última instancia que tenga que ver con la economía del país, la credibilidad. No aumentó la credibilidad de los actores económicos cubanos en la capacidad, por así decirlo, de la dirección económica, los que hacen las políticas
y las instituciones económicas. No tiene nada que ver con esto, es simplemente un hecho que puede estar respondiendo a una especie de pánico de mercado. Uno puede encontrarse otras explicaciones más cíclicas por ahí en las redes, en algunos artículos. Hay quien habla de que esto tiene que ver con el fin de año, como ocurre, por ejemplo, con fechas festivas, pero lo cierto es que está coincidiendo, lo cual no es concluyente, pero tiene impacto, está coincidiendo con las restricciones, por así decirlo, del sector privado. Es decir, puede estarse dando una caída a la demanda del dólar destinado a la importación. Y esto puede combinarse también con una espera por parte de actores económicos de la nueva tasa de cambio. Hablamos de la nueva tasa de cambio, que no es tasa de cambio, sino precio de compra en el programa anterior, como un mecanismo que ha sido presentado de manera, digamos, demagógica por parte de las autoridades. Es decir, si es una tasa de compra, un precio de compra, lo han anunciado como una tasa de cambio. Y no es que las personas sean tontas, sean ignorantes, es que si uno asume el discurso tal y como lo están dando, es una tasa de cambio, por tanto, va a haber un precio de compra y un precio de venta. Como resultado, la combinación de una posible reducción de la compra de divisas para importaciones con una espera de algunos actores económicos, sobre todo los compradores de dólares, para no comprar ahora y esperar a la nueva tasa de cambio, esto combinado puede traer una reducción de la demanda, y con la reducción de la demanda, obviamente la caída del precio. Ahora, siendo más técnico, a mí me gustaría aclarar que este tipo de proceso, siempre que hay una caída del precio por una caída de la demanda, perfectamente el nuevo precio puede traer consigo una nueva demanda, una nueva cantidad de demanda. Esto es, digamos, gráficos elementales de economía, y volver a aumentar el precio. Entonces, ¿es sostenible esta caída de la demanda del dólar? Posiblemente no, en una economía como la cubana, tan ávida de dólares, que baje el precio. En algún momento tiene que aumentar la demanda, sobre todo porque los privados necesitarán seguir importando, y quienes buscan dólares para salir del país también lo comprarán. Incluso los negocios privados que operan netamente en pesos cubanos también compran dólares por una sencilla razón. El dueño de una pyme privada, porque pymes estatales también, quiere su ganancia en dólares. Es decir, después que saca su ganancia, necesita convertirla en dólares. Nadie querrá 1 millón de pesos cubanos, todo el mundo quiere su equivalente en dólares. Entonces, esto creo que hay que tenerlo en cuenta para explicar lo que puede ocurrir. Y lo otro es que una reducción del precio del dólar en última instancia es una victoria pírrica. ¿Por qué digo esto? Porque es una reducción del precio del dólar que puede traducirse básicamente como menos oferta. En última instancia, si tiene que ver con el comportamiento de los importadores privados, lo que estamos diciendo es que los importadores van a poner menos volumen de oferta, obviamente porque no van a comprar dólares para importar. Es decir, aquí yo creo que no hay nada que celebrar, incluso si le ponemos otras variables como el salario. Si uno coge un salario de 2,000 pesos, de 2,100 pesos, va a ver que con esta nueva tasa de cambio, el orden del salario mínimo cubano, de un salario de 2,000 pesos, se mantiene sobre los $6 todavía. No es que es una variación en tasa de cambio que va a tener un impacto positivo en el consumo. El único impacto positivo que podría tener esta reducción de la tasa de cambio sería aumentar la capacidad de compra de dólares de los privados importadores. Pero si aumenta la demanda nuevamente de dólares, va a subir el precio. Espero que no parezca un trabalengo, porque en realidad todo esto es bastante sencillo de comprender. Y para mí el núcleo del problema está en ver si es sostenible la caída de la demanda y qué beneficio trae realmente para la economía. Y como vemos, no es significativo, no es de impacto. Además que el mercado cambiario cubano es un mercado de contrabando. O sea, no hablamos de un mercado institucionalizado a través de una banca, de una red de casas de cambio, de instituciones económicas que se dedican a la actividad, sino simplemente operaciones de contrabando que además son registradas por un medio como es el toque, a través de mecanismos que recopila información de personas que se arriesgan públicamente a comunicar que están vendiendo algo que no se puede vender. Es todo un sistema de distorsiones. No hablamos de un mercado establecido, sino esto es un muerde-y-huye. Es el equivalente de un hombre primitivo cazando mamuts, literalmente, en términos de mercado, ¿no? ¿Qué es ese mercado? Un hombre cazando mamuts. Sí, claro, y sobre la victoria pírrica esta que mencionas, ahora incluso pudiera ser tomada como parte de los medios de propaganda. Dice, mire cómo hemos logrado bajar la tasa de cambio del dólar a partir de las nuevas medidas para corregir distorsiones. Como ya sabemos, que utilizan estos complejos
mecanismos para definir la gran debacle que es la economía cubana, y esto incluso pudiera incidir en parte a lo que has mencionado de si se puede nombrar algo, como ya lo dijiste, es una victoria pírrica en el sentido de un descenso, pero recordemos que la economía es cíclica y no es la primera vez que desciende el dólar, el euro, tanto el MLC, todas las retahílas, vamos a decirlo así, de monedas que circulan en paralelo en Cuba, que descienden hasta un momento y luego otra vez suben hasta llegar a una cúspide donde se mantienen, digámoslo, por cierto periodo estable, lo cual a mí no me asombra, la verdad. Si bueno, hay un beneficio también, sería en este caso, como también lo comentaste, a las personas que captan dólares para mantener vivos sus negocios y de cierta manera oxigenarlo. Pero lo que se suceda ya lo veremos, porque únicamente nos queda el privilegio, vamos a decirlo así, de ser espectadores de este ruedo que continúa en escena y cada día, lamentablemente, es una noticia para peor, tratándose de economía, de sociedad, de estabilidad política en Cuba. Ya sabemos cómo funciona esta dinámica. Sender, un último detalle. Sabes que estos temas a mí me emocionan y me dilato mucho, pero sí me gustaría también dejar claro esto, creo que es lo más importante, espero, es el tema de por qué miramos esto. A veces los cubanos, por desgracia, heredamos o asumimos dinámicas de observación que son de otros contextos, pero en Cuba aportan poco. Es decir, la tasa de cambio se estudia o se observa en muchos países porque tiene un impacto. Ejemplo, el mercado de divisas propiamente hablando, que también es un mercado sujeto a la especulación. Hay un mercado especulativo de divisas, de operaciones de mercado abierto basada en la compraventa de divisas. El famoso caso de Soros, por ejemplo, que hizo una parte significativa de su fortuna apostando por la relación entre los precios de la libra y de la Comunidad Europea. Un mero ejemplo. También porque eso es una medida, un indicador para los inversionistas, es un indicador para los actores económicos propiamente que van de un lugar a otro, es una medida de la economía. Es decir, en muchos lugares se sigue la tasa de cambio porque te da una información útil para la toma de decisiones en la economía. En el contexto cubano, la tasa de cambio, su variación da muy poca, por no decir que ninguna información útil a los actores económicos privados, es decir, ningún empresario, bueno, únicamente que esta caída te estimula a volver a comprar, por tanto que vuelva a subir, que es lo que mencionaba antes. Pero lo que quiero decir es que la toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental, como a nivel de empresarios privados, como a nivel incluso de ciudadanos cubanos, no está determinada por el comportamiento de la tasa. Eso quiere decir que en última instancia el análisis de la tasa estaría sobrevalorado por una sencilla razón. No es una medida fiel de la economía cubana y le ponemos una segunda. No representa un elemento clave en la toma de decisiones de los actores económicos, sea productores o consumidores, o al menos no un elemento en la toma de decisiones que pueda tener influencia en el resto de la economía. Digamos que puede haber varias personas que decidan esperar un poco para comprar, pero este tipo de decisiones que no tienen un impacto grande en la economía, por así decirlo. Y ya saliendo de la tasa de cambio, un tema intenso, un tema delicado, sensible, amoroso incluso para mí, hay otras cosas en la economía cubana que han estado pasando y que tienen que ver también con la atención, con esto que mencionaba antes, que es cómo miramos los fenómenos a veces, o qué atención le prestamos y por qué. Y es el caso de la libreta de abastecimiento de esta semana, y de paso le damos continuidad a un tema que tocamos en el episodio anterior. Las autoridades anunciaron que no se va a ir la libreta, justo como habíamos estado comentando acá, de que esto es todos los años, un juego de yo te digo que yo te voy a entender que la voy a quitar, tú saltas por tu lado diciendo el régimen va a quitar la libreta, después salen públicamente los continuistas a decir, oh no la vamos a quitar, todo fue una manipulación. Sí, por supuesto, como ya sabemos, este juego de gato y ratón que ellos utilizan a través de los medios es más que conocido. Sobre todo pienso que es para estudiar cuáles son las respuestas sociales en torno a esto, que por supuesto los medios se van a hacerse eco de esta noticia, como ya sabemos que es muy magra la ración de alimentos que llega por producto de la libreta, que sí es bien conocido que es el sostén de muchas familias que están en las peores condiciones. Y ahora salen con esto de que van a mantenerla al menos hasta el 2025, otra vez para darle la vuelta a su favor, una vuelta de rueca a su favor, para alzarse como los héroes
en este discurso ya conocido, que no va a dejar a nadie abandonado porque mira, nosotros les damos productos normados, garantizados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual pienso que es una especie de chantaje también, porque está jugando con algo que es hipersensible en la sociedad cubana, como es la alimentación. Y en este caso, como ya sabemos, un factor que incluso sociológicamente hablando es tomado como algo familiar, porque son más de 60 años con la libreta de racionamiento. Y ahora vemos cómo se pronuncian nuevamente para no la vamos a quitar, la vamos a dejar otro año porque entendemos que no sé qué cosa, que si las gratuidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta respuesta, digo, responde a algo más bien cínico, la verdad, y es muy desagradable porque, como ya conocemos, un gran por ciento de la población que ha ido en detrimento por la imperiosa crisis que existe, verse ahora entre la espada y la pared, vamos a comentarlo de esta manera, verse ahora entre la espada y la pared, decir qué hago ahora si me quitan la libreta, es bastante doloroso, la verdad, y creo que en Radio Martí vi una cobertura sobre lo que iba a ser este fenómeno de que qué pasaría con la población cubana, en este caso las familias más vulnerables, si se vieran con este objeto polémico. Bueno, Miguel, y dándole continuidad al tema Cuba, quisiera comentarte que el medio Diario de Cuba publicó que se registró una disminución de un 18% de los cubanos emigrados que visitaron nuevamente la isla, lo cual salta las alarmas porque es una combinación de, digamos, del éxodo con la crisis, porque muchas familias lograron sacar a sus parientes de la isla, mientras que también esa masa que estaba ahí también ha logrado irse por diferentes medios de Cuba, lo cual entra en consonancia, que significa una pérdida cuantiosa, digamos, de ingresos de divisas, de alimentos, de ropa, etcétera, etcétera, que también abastecía un poco lo que es el mercado informal y hacía circular un poco más de dinero, lo cual viene al traste también con la disminución vertiginosa y preocupante del turismo. Hace unas semanas, Cóndor, la aerolínea Cóndor alemana, suspendió sus vuelos a Cuba. Hemos visto también la disminución de turistas canadienses, rusos, mexicanos. Ha habido un gran por ciento comparado con los del año pasado, lo cual viene a decir que esta crisis se está prolongando poco a poco y estos números porcentuales así lo indican. Desde tu punto de vista, ¿qué podrías comentarme respecto a eso? Porque la verdad que es algo interesante hacer este tipo de análisis. Mira, es que lo voy a vincular con lo que estábamos hablando antes, que es que yo había leído que en un medio, realmente no recuerdo, lo lamento, había leído que una de las explicaciones a lo de la tasa de cambio era que justamente a diciembre, Día de las Madres, aumentaba el envío de remesas, aumentaba el volumen de efectivo circulando en Cuba, y por eso había una pequeña sobreoferta que se reflejaba en una caída del precio. Es que diciembre, noviembre, los últimos meses del año han estado marcados justo por esto, por una caída de los visitantes, no, los turistas, entendido como la diáspora cubana que va a Cuba como turista. Los turistas que van a Cuba, hay una caída de las remesas también, hay una caída de las exportaciones. Y lo hay que tener en cuenta aquí, quiero decir, es que una caída de la oferta, a pesar de la caída de la oferta, ha caído el precio, lo cual quiere decir que la caída de la demanda ha sido mayor, la variación de la demanda, que la variación de la oferta. Es decir, cae la oferta, pero la caída de la demanda es lo suficientemente grande como para que el resultado final del precio sea caer. Esto aparentemente se va de tema, pero es un poco para enlazar con las explicaciones, las posibles explicaciones que puede tener la caída del precio del dólar, y es justamente tiene que estar asociada a la demanda, justamente porque la oferta se ve que está cayendo también. No hace falta el dato, pues simplemente uno ve los flujos de qué abastece de divisa al país, el turismo, la remesa, los visitantes cubanos en la diáspora cubana que es turismo, las exportaciones, pues nada, ahí está, están cayendo también, lo cual es muy preocupante, que la demanda esté cayendo en esa magnitud, o sea, que caiga más rápido que lo que está, o más grande, no sé, de una manera más intensa, por así decirlo, de lo que cae la oferta. Sí, claro, y hablando de turismo extranjero, el medio New York Times, luego de 10 años de la restauración de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, publicó un artículo sobre aquel pasado ebulliente, como lo vivimos mientras estábamos estudiando en la universidad, y la realidad de estos días, que es como decía uno de los entrevistados, es como que te cayera un cubo de agua fría en la cara, porque si hace 10 años se vivió una esperanza
total de una inyección de turistas, de inversiones, de comercio, de llegada de cruceros, como ya conocemos, un juego de las grandes ligas, tocaron los Rolling Stones, Barack Obama visitó Cuba. De momento, en medio de aquel desierto, es un oasis que tuvo una efímera duración de prácticamente 2 años o algo así. Y vemos ahora el reflejo de esa crisis, de aquella burbuja efímera, reitero nuevamente la palabra, de aquella burbuja efímera que vivió la sociedad cubana en medio de un boom económico, sobre todo por la llegada masiva de turistas extranjeros. Y hoy vemos cómo es un paisaje desolador. Uno de los entrevistados era un chofer de carros del turismo en los años 50, en este caso los Ford, los Bel Air descapotables, que comentó que en aquella época cobraba $40 la hora por dar vueltas a extranjeros en La Habana, y hoy cuando mucho podía conseguir un extranjero al día. Así que hagamos una comparación de cuán difícil, sobre todo para este sector, ha sido la crisis cubana y cómo el entorno de estas personas afectados precisamente por tantas escaseces han tomado el rumbo del exilio. Y el New York Times hace una reconstrucción bastante interesante desde el fenómeno mediático, desde lo diplomático, desde lo social, y sobre todo porque entrevista a los asesores quienes contribuyeron a que estas relaciones se pudieran nuevamente restaurar, lo cual sobre todo fue impulsado por tal vez someramente lograr un cambio democrático en Cuba, lo cual no ocurrió y vino al traste sobre todo cuando Donald Trump salió electo presidente de los Estados Unidos en el 2017, arreció las medidas contra el régimen, y luego en el 2021, cuando, vamos a decirlo de esta manera, Biden tuvo guantes de seda con el régimen cubano, llegó el 11 de julio del 2021, que sucedió la represión desmedida, miles de presos políticos, y lo que vemos hoy en día es el reflejo de toda aquella consecución de hechos que no ha ido más que reflejar el verdadero rostro de lo que es el régimen cubano, que trajo una tapadera de sensibilidad, de comprensión, de supuestos cambios y reformas que en realidad solo fueron en beneficio de ellos, trajeron lo que hoy conocemos, aquellos polvos trajeron estos lodos. Pues sí, yo creo que el tema del acercamiento, primero, me parece que no voy a estar en cuestionamiento que si había que restablecer relaciones o no. Voy a entrar a lo que nos interesa a nosotros, que es el cambio. Y yo creo que si el objetivo era, a través de un acercamiento, impulsar un cambio de régimen en Cuba, fue un fracaso total. No digo que haya que aplicar la fórmula inversa, digo que si lo que hicieron específicamente, bajo el nombre que tenga, buscaba cambiar, pues fue un desastre. Ahora, yo creo que aquí hay, digamos, estamos ante una, por la parte cubana específicamente, lo que hay es las autoridades cubanas, quiero decir, un claro ejercicio de propaganda y manipulación a los cubanos en Cuba. Mira, a los cubanos que creían en el sistema, pero creían que podía haber un cambio también, a los cubanos fuera de Cuba que creían que eso podía ser un cambio, y por qué no a autoridades norteamericanas que creían que eso iba a ser un cambio. Al mismo tiempo hay, creo, una irresponsabilidad por parte de los asesores, en última instancia, los asesores, analistas, esto es partiendo del supuesto de que todo es un proceso honesto y que lo declarado es lo que es. O sea, que el objetivo de la política era ese. No voy a caer en intenciones ocultas. Si el objetivo realmente era un cambio, los que asesoraron ese proceso no estaban lo suficientemente informados de cómo funciona Cuba en términos técnicos, en términos prácticos, porque la política fue un desastre y se podía prever desde aquel entonces que lo ocurrido no iba a debilitar el sistema. Bueno, pensar que lo debilita puede ser cuestionable. No afectó el sistema porque ahí está, y creo que el 11 de julio, a diferencia de lo que muchos celebramos, en realidad fue una demostración clara que el régimen cubano, a pesar de todas las crisis, va a tener los recursos para reprimir, y que sobre todo el sistema cubano se sostiene, ya no tanto porque la gente se cree el cuento del comunismo, sino porque la gente se cree el cuento, mejor dicho, sabe que si toma las calles, el golpe, la prisión, la represión vienen. Ahora, que parece que me fui del tema, pero no, yendo a la economía, a lo concreto. Incluso en el 2017 yo escribí un ensayo breve, como 10, 12 páginas, donde yo explico que este pequeño, discreto,
surgimiento de un sector privado post-2011 en realidad no venía de debilitar el sistema, sino más bien afianzarlo. No voy a usar el término fortalecerlo, sino afianzarlo. Y una de las ideas que uso fue algo que está pasando realmente, y es que cuando aparece, esto puede parecer muy filosófico, pero es real, cuando aparece un intermedio entre los extremos, el intermedio es el que aguanta los golpes. Desde el punto de vista físico, ese diluye la fricción. Cuando es el chivo expiatorio, es el enemigo para todo el mundo. Los pobres abajo, bien afectados, la cogen con la pyme, y el gobierno desde arriba la coge con la pyme. Esto no quiere decir que sean los buenos, quiere decir que a nivel ideológico, a nivel de la manera que uno tiene de entender el sistema, se diluye donde está realmente el problema, y además se crean complicidades. No es que el sector privado sea bueno o es malo, es que en dependencia de dónde vaya el ataque hacia el sector privado, las personas que lo integran se alinean con los de arriba o con los de abajo. Esto es algo que convierte el sistema en dos porterías, con una serie de jugadores en el medio que se van virando por un lado y para el otro. Pero esto no es la parte económica. La parte económica, que creo que puede ser interesante, es el tema que si en Estados Unidos hubiesen tenido en cuenta las autoridades, los asesores específicamente, cómo funciona de manera específica el sector privado cubano, de manera resumida, que todo negocio que existe debe ser aprobado por una comisión nacional, ahora va a pasar a ser municipal, pero hasta el otro día los llamados nuevos actores económicos los aprobaba el Ministerio de Economía y Planificación, una comisión especial, y que ese mecanismo de aprobación no está alejado del resto de la lógica del país, o sea, hay que pasar un filtro político ideológico, y en cualquier momento toda persona que tiene un negocio está vulnerable a ser expropiado. Cuando uno tiene en cuenta eso, o sea, que el dueño de un negocio es un cubano más, no tiene que ser diferente. El error está en pensar que va a poder ser diferente. Un cubano más sujeto a la misma represión, a la misma vigilancia, a los mismos mecanismos de control y coercitivo, que además para poder ejercer su negocio tiene que entrar por la canal, como se dice en Cuba, asumir cierta complicidad, cierto silencio, cierta colaboración en determinado contexto, y además, lo más importante, tiene algo importante que perder, que es su prosperidad económica. Cuando uno tiene en cuenta todo eso, dice, este sector privado no es un sector privado, y ahí es donde entra la manipulación del régimen cubano, que juega a las palabras con casi todo. Ejemplo, Cuba se llama República de Cuba. Una república es una sociedad, un sistema político en última instancia donde los poderes son elegibles. Bueno, a mí no me parece, ¿no? Se le llama sociedad civil a los CDR, el FMC, todo lo que tú quieras. Todas las organizaciones no son sociedad civil, es decir, hay un secuestro de términos por parte del régimen cubano que son propios de las democracias liberales, del llamado mundo libre, como le quieras decir, que se adopta terminología, clasificaciones, y después se le vende al resto del mundo como si fuera eso. Y el sector privado cubano es un ejemplo, quizás el más reciente. No es un sector privado en el sentido que se puede entender en un país donde hay libertad de empresa en ciertos marcos, por supuesto, ahí siempre hay límites y restricciones, pero no hay libertad para ejercer la actividad económica. Simplemente hay licencias que otorga el Estado para hacer actividades económicas ahí donde el Estado cubano consideró que no le interesaba ejercerlo directamente. Pero, ¿cómo se le va a llamar a eso? Encomienda, ¿se va a usar algún término colonial, algún término extraterrestre? No, se usa el que al mundo le gusta para situaciones similares, pero con libertad de verdad, que es sector privado, que es pyme, que es empresa privada. Y con ese cuento, literalmente es un cuento, es una fábula, se engañó al resto del mundo, sobre todo a la parte norteamericana, pero al mismo tiempo había una responsabilidad de los asesores, investigadores, lo que sea, de contar esta cara, porque además nunca nadie ha podido explicar, son debates que yo todavía tengo hoy en determinados espacios, cómo una persona que lo que adquiere es un poder de compra, o sea, que se enriquece a costa de no la complicidad, de la colaboración en última instancia con el régimen, o que al menos tiene que limitarse, mutilarse políticamente, va a ser un actor de cambio. Y eso es algo que por la parte de Estados Unidos pudieron haberlo entendido los asesores, porque en este país hay suficientes especialistas, potencial académico, investigativo. Y creo que ahí está el gran fallo, en no entender cómo funciona Cuba y en dejarse engañar, porque evidentemente el lobo siempre va a hacer lo mismo. El régimen iba a buscar lo que pasó, que era engañar. Por supuesto, y bueno, la respuesta de todo ello la vemos hoy en día. Bueno, amigos, llegados a esta instancia, les invito a todos aquellos amigos que nos sintonizan, por favor, que se suscriban, compartan, comenten, den like y coméntenos qué les ha parecido esta secuencia de capítulos donde mi compañero y yo les hacemos comentarios de lo más tendencioso
o significativo de la semana. Y te propongo entonces pasar a la siguiente sección de cultura. Bueno, estamos de vuelta aquí en esta sección de cultura del podcast Biólogo. A todos aquellos amigos que han llegado hasta esta instancia, los invitamos nuevamente a suscribirse, compartir y comentar. Y Miguel, respecto a este momento cinematográfico, literario, incluso de redes, quisiera comentarte que comencé a ver la serie El Juego del Calamar, la segunda temporada. Recuerdo la primera, me impactó mucho por su argumento, que la verdad causó furor la serie desde el punto de vista mediático, como ya conocemos, incluso hasta MrBeast sacó sus propios juegos del calamar, lo cual ya podemos decir que se convirtió en un verdadero fenómeno a nivel global. Y esta temporada voy por el capítulo número 3 y me está gustando la verdad, solamente que como ya sabemos, en ciertos aspectos segundas partes nunca fueron buenas. Leí por arriba un comentario crítico en el New York Times donde ponía de que si estilísticamente estaba muy bien concebida, ya desde lo argumental comenzaba a tener sus fallos. Es obvio, yo la verdad cuando supe que había una segunda temporada, al dejar la varilla tan alta como la dejó, yo dije, bueno, vamos a ver cómo enfocan esto. Me hubiera gustado que fuera incluso retrospectiva, saber cómo se llegó a esta competencia macabra donde sale lo mejor y lo peor del ser humano, porque no sé si has visto la serie, se compite por una cantidad muy elevada de dinero donde solo hay un ganador, pero cada juego es mortal, lo cual tiene en sí cierto análisis sobre lo que es capaz de hacer el ser humano por la supervivencia, cuando hay un interés vital y un interés económico. No sé si viste la primera temporada del Juego del Calamar y que me pudieras comentar sobre ello. No, yo empecé a ver ahora los 100 años de soledad. Sabes que yo voy atrás, voy lento, pero de recomendaciones, ahora que tocas el tema de la supervivencia, hay una película española que además tiene una segunda parte también que juega con la idea de la supervivencia, un poco, ¿no?, la supervivencia mezclado con la idea Foucaultiana de la vigilancia, el panóptico y demás, que se llama El Hoyo, me imagino que la viste en su momento, que tiene que ver justamente con un escenario donde o devoras a los demás en cierta medida o te superas. Pero mi recomendación de esta semana ya va a empezar a ser habitual, tiene que ver más con la ciencia que con la literatura o el cine. Esta semana traigo por recomendación un canal de YouTube muy bueno para los amantes de la lengua, o sea, la lengua, el idioma, quiero decir, que se llama Linguriosa, lo hace una especialista española que de una manera adaptada a los estándares de YouTube se integre, no así como nosotros con un traje muy formales, sino mucho más didáctico. Toca temas interesantes del idioma, sobre todo de la historia del idioma, de los sonidos, y lo he ido viendo durante el último año y se aprende mucho sobre todo la historia del idioma, las variaciones lingüísticas. Es muy exquisito para buscar explicaciones técnicas a los fenómenos y al mismo tiempo le va rompiendo tabúes que uno tiene, sobre todo con la pronunciación, los cubanos que a veces discriminamos, que además no estamos en la posición más privilegiada para hacerlo, a otros compañeros de agua, sobre todo dominicanos, por ejemplo, por su pronunciación tan característica, aunque también lo sufrimos por parte de algunos, sobre todo de allá donde tú estás. Es decir, te ayuda a vencer muchos de los prejuicios que tienen que ver con la pronunciación y cómo en última instancia las variaciones lingüísticas están asociadas a procesos históricos y no te hacen necesariamente sino que no están nada relacionados con una mayor o menor capacidad desde el punto de vista intelectual. Así que lo dejamos en la descripción también, se llama Linguriosa. Ahora que comenta sobre la pronunciación y demás, recuerdo una de las entrevistas de a fondo de la serie de entrevistas que hizo el excelentísimo periodista español Joaquín Soler Serrano a grandes figuras de las letras hispanoamericanas. Una de ellas fue la compositora peruana Chabuca Granda, donde le comenta sobre la pronunciación con la Z, la pronunciación castiza, como ya conocemos, y Chabuca Granda de una manera muy jocosa le dice, bueno, estoy escuchando cómo es el castellano original, o sea, ya sabemos el énfasis con la Z y demás, pero también nos damos cuenta que a medida que pasan los años, el lenguaje evoluciona, por supuesto, y en las diferentes ubicaciones geográficas es notable. Aquí en España uno puede distinguir perfectamente el acento andaluz, del gallego o del catalán, incluso el euskera, los vascos allá en Euskal Herria.
lo cual es muy distintivo y por supuesto este tipo de canales que sugieres nos hace introducirnos mucho más en cuáles son las orígenes y hacia dónde puede ir el idioma, ya particularmente sea el castellano o todos los idiomas provenientes del latín, lo cual nos da otra manera de entender la historia y la evolución del ser humano a lo largo de los años. Así que te agradezco mucho la sugerencia para esta vez. Y desde lo literario, no podía faltar, me estoy leyendo Trilogía de Nueva York del lamentablemente fallecido Paul Auster este año. Con él tenía una deuda muy grande, pues varios de mis amigos son fanáticos acérrimos a Paul Auster, y yo, viendo que era huérfano en este sentido, vamos a hablarlo así, sobre conocerlo, sus libros, su obra. Por supuesto, tenía muchísimas referencias sobre él. Aprovechando que ya había terminado de leerme el libro anterior, Súbditos de Lisboa, que se los había recomendado hace 2 programas atrás, comencé y me está fascinando. La verdad, esta primera historia donde hay unos rejuegos estilísticos muy disfrutables y bueno, para cualquier persona que desee ser escritor, creo que es una fuente de la que se debe beber. Pues saltando el momento literario, cultural, de recomendaciones y de refrescar, vamos a seguir con los temas intensos, los problemas del mundo, ¿no? Y es que primero, Sender, me gustaría recordar que la semana anterior estuvimos comentando sobre una noticia que estaba, digamos, fresca, pero que ha tenido nuevos capítulos, que es el tema de los pronunciamientos de Donald Trump, ya casi presidente, lo que quedan son unos días, ¿no? El presidente electo ya casi en funciones, aunque ha hecho cositas, ¿no? Que ya demuestra que viene con capacidad de mandar, quiero decir. Y es el tema de los pronunciamientos que hizo sobre las intenciones de Estados Unidos de, en alguna manera, apoderarse, controlar, acercarse, tomar algún dominio, ¿no? En última instancia, sobre el canal de Panamá. Y esto, por supuesto, nos generó muchos comentarios un poco extraños, por así decirlo, en el canal. Y me gustaría aclarar que nosotros en este programa tratamos siempre de que sea un espacio de opinión. Incluso yo me limito, aunque no lo crean, en los temas de economía para no convertir esto en una especie de clase de economía, de explicación, justamente porque no buscamos que ese sea el espíritu del programa. Igual, ahí está Sender para cuando yo me ceda decírmelo. Pero el espíritu del programa es sobre todo hacer algo que tenga que ver con la dinámica de opinión. Buscamos venir a opinar. Y también aclaro que opinión no es una licencia que uno adquiere para decir lo primero que se le ocurra. Es decir, damos una opinión sobre la base de cierto conocimiento, cierta información. Y con el tema de las opiniones, nosotros, insisto, damos nuestra opinión sobre la base de cierta información. Esto quiere decir que estamos en un punto intermedio entre decir lo primero que nos venga a la cabeza, sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de información, y la opinión de un experto que evidentemente no somos. Y entre los comentarios recibimos la idea de que no sabemos lo que estamos hablando de Panamá. Ojo, no somos expertos en la situación de Panamá, pero nos documentamos. Ahora, si alguien considera particularmente que dijimos un disparate, pues lo correcto es que nos digan cuál es el disparate, pues recibimos varios comentarios de ustedes no saben lo que están hablando. Y bueno, el problema no es ese, el problema es que dijimos mal y dónde está la fuente. Ojo, que también podemos decir cosas mal, no solo porque nos asiste el derecho humano, sino porque es inevitable que uno comunique y cometa un error. El problema sería que nos comuniquen el error y que insistamos y reafirmemos el error. Por tanto, se agradece si nos equivocamos que nos lo digan de manera específica, clara, con información. Igual, insisto, continuaremos con la dinámica de opinión y responsabilidad. Vuelvo un punto medio. Ahora, lo que hablábamos del canal de Panamá, solo para actualizar, me gustaría aclarar o informar que esta trama se ha seguido desarrollando y retomando las ideas que hemos mencionado. Recordar que en los últimos años, sobre todo 4 o 5 años, la inversión china en Panamá ha aumentado a un ritmo aproximado de 80% anual. Esto da miedito. También hay varias decenas, entre 40 y 50 empresas chinas operando en Panamá, sobre todo en la zona del canal.
más allá de cualquier conspiración, sí hay una expansión de China en América Latina en términos de inversión. La inversión ha crecido de manera exponencial. Yo mencionaba el 80% del crecimiento y, por si me equivoqué diciéndolo, es entre el flujo comercial entre un país y otro. Y esto, por supuesto, que representa en cierta medida una amenaza o al menos un llamado de atención para intereses de muchas industrias en los Estados Unidos, sobre lo cual estaremos hablando más adelante también de manera casi indirecta. Por supuesto, un tema muy importante y que sepan todas aquellas personas que nos sintonizan que todo parte desde nuestro punto de vista y la honestidad. Aquí, en cierta medida, no opinamos sobre lo tendencioso, si tratamos de ser lo más enfáticos posible, lo más coherente en la medida de nuestros conocimientos, y estamos sujetos a las equivocaciones o a las imprecisiones, errores humanos. Así que por ello le agradecemos sobre todo que estén prestos a los detalles, que es lo que más nos reconforta a nosotros. Y bueno, Miguel, siguiendo la sucesión de noticias, antier, si no me equivoco, ocurrió un triste hecho, fue el derribe de un avión que iba hacia Grozny, la capital de Chechenia, una de las repúblicas que componen la Federación Rusa. En primera instancia se acusó a Rusia de ser el autor principal de este siniestro, cosa que primero negaron y luego se vieron obligados a reconocer qué sucedía, cuál fue la justificación de que producto a los ataques con drones que mantiene Ucrania sobre el territorio ruso, se confundió este avión de pasajeros civiles con un dron o un avión enemigo, y este avión recibió disparos de metralla. Lo atestiguan los sobrevivientes en este trágico suceso. Fallecieron 38 personas, los 2 pilotos y los pasajeros, y otros 28 pudieron salvarse, entre ellos 2 niñas, por supuesto, con quemaduras muy graves. Y vemos cómo ha dado al traste con todo lo que se ha venido sucediendo, el estado de tensión, que me hace recordar justamente 10 años atrás, un avión de Malaysia Airlines que iba cruzando por la zona de lo que es Donetsk y Lugansk, ya sabemos, en conflicto desde hace mucho tiempo por haberse separado del territorio ucraniano, que fue derribado precisamente por estas tropas prorrusas, y ahora vemos cómo Rusia es autor de un suceso muy lamentable, sobre todo en estas épocas de festividades navideñas. Y para hacerle un poco homenaje también a quienes pilotaban este avión, vi un canal de YouTube de un youtuber colombiano que mencionó así enfáticamente que los pilotos fueron héroes por la manera que tuvieron de manejar esta situación. Y aunque tristemente fallecieron 36 personas, aparte de ellos, otros 28 pudieron salvarse gracias a la pericia de estos hombres. Sí, y sobre todo, Sender, que los problemas tienen nombre y apellido, porque hay una cadena de mando y con independencia de dónde puede estar la responsabilidad, en última instancia, las Fuerzas Armadas de Rusia, los militares, es algo que responde sobre todo al presidente. Hay cuestiones que tienen que ver más con el primer ministro, sobre todo la política interna, aunque bueno, en este caso sabemos que Putin gobierna a los dos lados y la figura del primer ministro es un instrumento, pero esto pasa por las instrucciones específicas. No es que un coronel, un general, de manera totalmente arbitraria decide tener esto como política. Hay un consejo de guerra, hay unas reuniones diarias, hay un mando establecido, y un ex oficial de inteligencia no tiene a sus tropas funcionando libremente. Quiero decir que hay un mando detrás. No digo que haya dado la orden, sino que hay una responsabilidad clara y directa de Putin con todo esto. Y también, aunque no conozca lo suficiente de tema, habría que consultar con especialistas, pero imagino que este tipo de situación tiene que hacer referencia a algún tipo de crimen de guerra, porque los aviones no andan por el cielo como cuando uno se monta en un carro, una carriola y decide. Hay rutas, hay acceso a información donde uno conoce la ruta de los aviones. A veces, sobre todo los cubanos, que a veces rastreamos, yo no lo hago, los que lo hacen, los aviones y los barcos de petróleo que llegan a Cuba, estas rutas de avión. Uno coge un avión comercial y puede consultar cualquier persona la ruta de ese avión. Y hablamos de militares que manejan información sensible. No podían haber buscado, digo que podían haber buscado y tener información. Por tanto, la idea del accidente, aunque yo no esté ahí, aunque sea puramente especulativa, indica que hay hoy en estos tiempos suficiente información como para que este tipo de accidentes no ocurra. No son los años 60, es
hoy con toda la tecnología satelital y la información pública disponible. Esto a mí, insisto, a modo de especulación, me huele a crimen de guerra, crimen, algo que sea condenable de manera internacional. Y recuerdo los sucesos de los aviones en Cuba, de Hermanos a Rescate, lo que representa que un grupo militar institucional establecido de un país, o sea, las fuerzas de defensa de un país, ataquen y derriben, en última instancia ataquen, ¿no? Con su capacidad, con su poderío, a un avión civil, y la justificación del error da igual, es un ataque que de todos modos se hizo. Sí, claro, en medio de este contexto Putin trató de disminuir la responsabilidad arguyendo de que estaban en tensión por los ataques con drones, pero como ya sabemos, todo está registrado y si es un avión de pasajeros con una ruta establecida, con un horario conocido, negligencia, tensión, no lo sé. La verdad que el hecho está y es muy repudiable por todo lo que ya sabemos. Y pasando a otro tema de la industria automovilística, Miguel, me comentaste antes de empezar este programa que 3 grandes productores de la industria automovilística, Nissan, Honda y Mitsubishi, se iban a unir para comenzar en un periodo de 2 años, si mal no recuerdo, un nuevo capítulo sobre la fabricación de automóviles. Sobre ello, quisiera que me comentaras. Hablamos de 3 marcas japonesas que son las más reconocidas a nivel mundial, tanto por su nivel de producción como su alcance. Sí, de hecho, la noticia, realmente no he buscado muchos análisis, pero solo con datos uno puede sacar algunas conclusiones. Y pensemos, en primer lugar, en Honda, que además creo que es una marca de carro que me gusta mucho. Mi carrito es un Honda, un dato innecesario. Y mira, Honda es el segundo productor japonés de carro. Iba a decir automóvil, pero creo que los cubanos entendemos cuando decimos carro. Pero Honda también es el principal productor mundial de motos. O sea, yo creo que cuando tú pones ser el segundo de una industria y el primero de la otra, tienes un poderío significativo. Ahora, esta alianza resulta muy, muy interesante, sobre todo por las potencialidades. De manera resumida, ninguna de estas 3 empresas es un productor de carros ya. No. Primero hay que recordar que Honda, no, a nivel, estoy hablando de influencia. Honda no solo es pionero de la robótica, hay un famoso, los cubanos decimos robotcito, que se llama Asimov, no sé cómo se diría. O sea, este primer robotcito, creo que en Cuba lo vimos mucho en televisión, lo hizo Honda. O sea, son pioneros de la robótica, tienen el tema de los jets, pero eso no es tan destacado como que tiene una gran industria que tiene que ver con la tecnología. Es una empresa que es puntera en la producción de tecnología para los automóviles, las energías renovables. Está el caso de Nissan, que también es una empresa grande que apuesta por la tecnología, que hace mucha inversión en tecnología. Y tenemos a Mitsubishi, que quizás sea la más pequeña en apariencia, pero que está estrechamente relacionada con la extracción de recursos naturales. Mitsubishi es una empresa que hace minería. De hecho, es accionista de una de las principales minas, creo que de cobre, en Chile. Es decir, uno ve el carro, que es el producto final, pero detrás de Mitsubishi está la extracción de petróleo, la extracción de cobre, de litio. En el caso de Nissan, ha desarrollado muchas investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de baterías, todo el tema de la energía renovable, cómo almacenar energía, cómo crear circuitos bastante cerrados con la reutilización de energía. Honda también tiene, he hecho un reguero de las 3 marcas, pero es que me voy acordando de las cosas, ¿no? Honda tiene otras potencialidades también en la búsqueda de recursos naturales. Es decir, son 3 empresas que combinan alta tecnología, gran capacidad de producción y al mismo tiempo acceso a recursos naturales que pueden ser estratégicos. Honda también está en la búsqueda de petróleo. O sea, entre todas ellas se mueven entre los recursos, la tecnología y la producción. Y esta alianza puede ser clave para enfrentar a Tesla por un lado y por el otro lado esta empresa china
que produce carros eléctricos, BDY, creo que lo dije bien. Es decir, es una alianza bien pensada. Yo he visto algunos videos y la gente dice, pero ¿esto qué cosa es? ¿Qué lógica tiene? Bueno, son tres empresas con unas potencialidades muy buenas, con una capacidad muy buena de complementarse y el resultado puede ser un monstruo capaz de frenar el impulso de los chinos en la producción en el mercado de autos y de Tesla, específicamente en el mundo de los híbridos y los carros eléctricos. Bueno, si hay algo que ha distinguido a los japoneses históricamente, primero su nivel de pragmatismo, segundo de eficiencia y tercero de calidad, porque no por gusto llevan décadas insertados en el mercado mundial del automovilismo. Como ya sabemos, prácticamente millones de personas en el mundo se mueven por automóviles, los renuevan, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hablamos de los tres grandes productores en la Tierra del Sol naciente, se debe venir algo muy interesante para ser testigo y partícipe. Yo en lo personal no soy muy fanático de este sector, pero reconozco que es clave para el desarrollo global y como ya sabemos, los tiempos que corren, sobre todo por la tecnología, la inteligencia artificial y demás, Japón siempre ha sido bandera en lo que respecta a adelantos de tipo técnicos y sociales. Hay que decirlo así, porque una cosa viene aparejada con la otra también. Mira, Y este merger, llevándola a la terminología americana, una fusión, pudiera dejar bastante que hacer y contemplar, por supuesto, sobre todo como ejemplo, porque los japoneses siempre lo ha distinguido eso, ser pioneros en sus sectores. Oye, te iba a interrumpir, discúlpame, es que me vino la idea a la cabeza de que habíamos hablado al inicio de Estados Unidos, la relación con Panamá, y estabas mencionando, evidentemente, ya el prestigio ganado por los japoneses como país feudal moderno que se incorporó a esta industria y que logró penetrar Estados Unidos. Y uno de los problemas que ha tenido Estados Unidos en los últimos años es que la industria automovilística japonesa, incluso la BMW, hay que recordar que después de Toyota, el segundo productor mundial es Volkswagen, que además Volkswagen es un grupo que tiene, no recuerdo si es Audi, BMW, pero ahí, sabes, en Baviera, en Alemania, está como el núcleo de la industria automovilística alemana y están todos relacionados. Y es que la expansión de los japoneses destruyó en cierta medida, digo destruyó porque realmente frenó vamos a llamarle el parque industrial, por así decirlo, que representaba la industria automovilística norteamericana, que no era solo que General Motors, Ford y creo que Chrysler, que eran como los tres grandes de Detroit. Si me equivoqué, por favor, rectifíquenme en los comentarios. No eran solo los tres grandes de Detroit, sino todo lo que representaba de encadenamientos hacia atrás la industria siderúrgica de los Estados Unidos. Y esto que tiene que ver con Panamá y lo que estábamos hablando es que el posicionamiento de Japón dejó la economía, uno de los núcleos de la economía norteamericana, muy debilitado. Por eso es que parte del rescate de la economía norteamericana en este momento implica recuperar zonas de influencia desde el punto de vista comercial. No digo que estén estrechamente relacionados, digo simplemente cómo una cosa va llevando a la otra, como un fenómeno que ocurrió sobre todo en la década de los 70 y de los 80, que fue el ascenso total de la producción japonesa dentro del mercado norteamericano, creó crisis que hoy por hoy respuestas a esas crisis están siendo el intento de nuevos modelos de crecimiento económico o de expansión, que en este caso es controlar, que es lo que podría estar buscando Trump, rutas comerciales para llenar el vacío. Es decir, hay una industria que retrocede, un mercado, una capacidad productiva, unas ventas que retroceden, hay que seguir buscando ganancias y el flujo comercial puede ser una respuesta. Esto, insisto, no es que una cosa lleva a la otra, pero es parte del acumulado de sucesos que llevó al punto donde está hoy. Es decir, la industria automovilística japonesa fue parte del debilitamiento de la economía norteamericana que hoy estamos sintiendo los síntomas y que si uno revisa todavía hoy en Estados Unidos, hoy mismo, se sienten sobre todo en los obreros de la industria siderúrgica el vacío que representó el ascenso de Japón dentro del mercado norteamericano en términos de pérdida de empleo, de muchos despidos, pérdida incluso de derechos laborales y sobre todo la vida que tenían muchas ciudades norteamericanas producto de esta industria automovilística y todo el efecto derrame, por así decirlo, que tuvo sobre una gran parte de la economía norteamericana. Bueno, son temas a
a tener en cuenta y estudiarlos de cerca, que a mí en lo particular me gusta analizarlo desde la perspectiva histórica. Cómo ha sido la evolución. Me viene a la mente ahora mismo un comercial de Toyota, de cómo fue evolucionando a través de los años, desde el confort, desde la ingeniería aerodinámica. Y bueno, si uno compara un carro en los años 70 con lo de ahora, ya hemos visto cómo ha sido la evolución tanto en diseño como en consumo y demás, que son cosas a tener en cuenta y sobre todo muy interesantes, porque incluso desde los automóviles uno puede conocer cuál ha sido la evolución de las sociedades y el tiempo. Y también, hablando sobre Detroit, me viene a la mente un documental de Michael Moore, donde toca cómo fue este desastre, sobre todo con la General Motors, cuando quebró en el 2008, si no me equivoco, cuando explotó la burbuja en los Estados Unidos, la crisis financiera que arrastró a medio mundo. Y son temas cruciales, sobre todo cuando se quiere rescatar un sector tan poderoso y determinante en los Estados Unidos como es la industria automovilística. Y Miguel, llegados a esta instancia, les agradezco a todos los amigos que nos han acompañado, los invito a suscribirse, compartir y comentar. Somos el podcast Biólogo, conducido por Miguel Alejandro Hayes y yo, Sender Escobar. Y Miguel, te cedo los últimos segundos para despedirnos. No quiero extenderme, entonces me conecto de nuevo y me pongo a hablar. Nada, agradecerte a ti, también a los que han llegado al final. Y bueno, como pueden notar, nos estamos ajustando un poco más al tiempo, así que no quiero hablar para no violarlo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.